les doy la bienvenida a nuestro nuevo episodio, el número 7, porque Claudio está haciendo unos experimentos muy importantes que tienen que ver con este episodio. ¡Eureka! ¡Eureka! ¿Todo bien? Todo bien. Estabas hablando lenguas o algo así, ¿no? Algo así, sí. ¿Y qué era? Lo encontré. Hoy vamos a hablar del principio de Arquímedes. ¡Ñoño! ¿Cómo estás, maestro? Pues aquí, saludándolos a todos. ¿Cómo estamos por allá en casa? Espero que estén bien. Recuerden usar el cubrebocas. Vamos a regresar a la escuela. Bueno. Sí, vamos a regresar. Sí, vamos a regresar en algún momento, ¿no? Pero bueno, vamos a regresar. Yo nunca me he ido de la escuela. Bueno, y en lo que regresamos a la escuela, estamos desmatriculados, acuérdense. Hoy vamos a platicar sobre uno de los personajes más icónicos, probablemente primer científico. Probablemente hay que acordarnos que los filósofos son la base de toda la ciencia. Bueno, había dos escuelas en Grecia, uno eran los sofistas y otro eran los matemáticos. En este caso, Era matemático. era matemático, que es el origen a las ciencias exactas. Creo que podríamos hablar de Arquímedes como el primer científico que trabajaba por encargo. Lo que hacía era resolver situaciones, resolver problemas. Por eso de ahí la premisa de que era alguien que trabajaba por encargo. Había un problema, ¿cómo se resuelve? Bueno, ya habíamos platicado de los artistas, por ejemplo. Claro. Pero antes de los artistas estaban los primeros pensadores, filósofos griegos. Y el caso de Arquímedes es un caso muy especial y muy puntual, porque además solamente vamos a hablar de una de las, no sé, miles de cosas que hizo, cientos, montones. Claro. Podríamos hablar del plano inclinado. De los espejos y la reflexión de la luz. El tornillo. El tornillo sin fin, que además es una cosa más complicada que un simple tornillo. Podemos platicar de todas las ecuaciones y postulados y demostraciones matemáticas que hizo o que no hizo, porque también le gustaba decir, a ver, mira, hice esta demostración, dime si es falsa. Claro. Y entonces sus amigos jugaban ahí con cosas de las matemáticas para ver si era falsa o si era verdadera. El área de la esfera es una de las fórmulas que nos dio Arquímedes. Comencemos por el principio. Para empezar, ¿quién era Arquímedes y dónde vivía? ¿Y hace cuánto tiempo? Arquímedes nació al principio del siglo III antes de Cristo, o sea, por ahí del menos 287. En una isla de Sicilia, específicamente en la ciudad de Siracusa. Bueno, todo lo podemos ver en la novela como La Ilíada, en donde tienen que ir a verse unos amigos con otros y todo sucede en una parte del mundo muy pequeña, pero así era. Como aquí, como en todos lados, ¿no? Pues sí, digo, y a final de cuentas... Las caltecas contra cholultecas. Los de La Bondojo contra Peralvillo, los de Loma Bella contra La Popular, bueno, pues por decir algunos ejemplos, ¿no? Los de La Paz, los de la Reforma Norte contra la Reforma Sur. Sin embargo, esta isla abría una puerta para poder salir atravesar el Mediterráneo. Bueno, y ya que vamos hablando un poquito del contexto en el que estaba Arquímedes, bueno, pues no era un científico común y corriente. Bueno, hablamos de que era alguien que acostumbraba en un ambiente proactivo resolver situaciones. Y bueno, una de las principales características que tenía, pues es el aprovechamiento del entorno. Para empezar, pues vamos a recordar que estamos hablando del año 200 antes de Cristo, no existía luz eléctrica, no existían computadoras, no había teléfono. No había internet. No había internet. Es como irse de campamento toda la vida. Pero entonces hablamos de un Arquímedes que vivía pues en esta población, que acostumbraba algún tipo de alimentación acorde a la situación, y que en medio de todas las situaciones que había, él tenía a un principal promotor para resolver problemas, que era el rey Hierón. El rey Hierón llegó un día, bueno, no llegó porque en realidad él acostumbraba manera a traer a la gente, y le dijo, a ver, tráiganme a ese pelado. Oye, espérame, pero Hierón era un tirano. Pero no es un tirano como lo que acostumbramos hoy en día. Ok. Los tiranos, bueno, eran los caudillos del pueblo que manejaban la revolución. Así es, algo así. Y él quitó al rey anterior. Así es. Que había quitado a su papá.
al papá Así de es. Hierón, Así es. que también era un tirano, También que era un había tirano. quitado a alguien más siendo caudillo del pueblo. Bueno, acuérdense que hablábamos de que Grecia era un grupo de comunidades muy belicosas entre sí y que se arrebataban el poder entre sí continuamente, ¿no? Igual los romanos querían, estando tan cerca, querían un poquito de ese pastel de la isla. Bueno, Zeus se convirtió en Zeus era Júpiter, Júpiter, ¿sí? ¿no? Y Venus, Afrodita. para cada uno de la izquierda había alguien en el De la codominio 4T. de la derecha. Así es. Entonces, Hierón era como 20 años más grande que Arquímedes. y bueno, pues Hierón era, como en casi sucede en todos lados, tenía la necesidad de demostrar su grandeza, y una de ellas, pues era la apariencia, y mandó a hacer una corona. Bueno, todos los reyes han mandado a hacer coronas, anillos, cetros, penachos, capas, etcétera, 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 etcétera. Y bueno, todos los reyes quieren tener una corona más padre que la que tenía el rey anterior. Le da al orfebre y le dice, toma aquí este oro y estas joyas y hazme una corona preciosa. Y Hierón tenía la duda de que realmente la corona fuera del oro que le había dado en un inicio. Seguramente él sospechó y dijo, esta corona está muy bonita, pero me queda grande, o la sintió grande, ¿no? Aunque pesaba lo mismo. Y entonces, pues ante la sospecha, ¿qué hacemos? Prendemos la batiseñal. Y te mandan a traer aquí en Crema al muchacho Pichicho de esta película griega, Arquímedes, matemático, filósofo. Y le dice, y le suelta el torito, como decimos aquí en México, ¿no? A ver, mira, Arquímedes, tenemos esta problemática. ¿Sale? Tenía Arquímedes que determinar si la corona del rey era pura en su contenido de oro, ¿no? Esa es una cuestión un poco complicada porque la forma más fácil es pesarla, Fundirla, destruirla, destruirla. ¿no? Quitarle las joyas y decir, a ver, ahí está el negocio. Hubiera tenido otra vez el orfebre que hacerla, y entonces hubiera podido llegar el supuesto de que pensara otra vez que le volvieron a hacer gambito, ¿no? Estamos hablando de hace 2300 años, entonces probablemente 2250 años, pero probablemente pues teníamos tiempo suficiente para volver a hacer otra corona, ¿no? En estos tiempos, con ingeniería social, podríamos convencerlo para que nos contestara lo que queríamos escuchar sin tener que llegar a tantos experimentos. Hierón no quería deshacer la corona porque le había gustado mucho, podemos suponer eso, y entonces le dio el gambito, le dio la prueba a Arquímedes de que demostrara si la corona tenía el oro que había dado el rey. La forma más fácil, insisto, sería pesarlo. Tomas las mismas piezas de oro y las mismas joyas y las pones de un lado de la balanza y del otro lado la corona hecha, y debería de pesar lo mismo. ¿Debería? Pues si son lo mismo, debería de pesar. Pues debería. Lo que aquí viene es que tenía que demostrar más allá de la duda, porque el rey tampoco era un ignorante del todo, ¿no? Bueno, ya dijimos que él fue el quien se le ocurrió. O sea, yo defiendo la teoría de que quien descubrió el principio de Arquímedes fue el rey, nada más que no lo pudo explicar. Hoy en día se explica el principio de Arquímedes y solamente normalmente en las escuelas nada más se llega a explicar el principio de densidad. Sin embargo, realmente la aportación es una cosa que se llama la balanza hidrostática, que significa que si algo está flotando, su peso va a cambiar. Y aquí es donde viene una pregunta: ¿qué pesa más, 1 kilo de madera o 1 kilo de oro? Bueno, para empezar tenemos que cambiar el concepto de lo que llamamos pesar, porque lo que normalmente le llamamos peso, hablamos de la masa, cuando en realidad el valor del peso se define por la fuerza de atracción que tiene la Tierra sobre los cuerpos. El peso de un cuerpo se calcula calculando la masa por la gravedad y se mide en newtons. Los 68 kilos de masa que tiene Claudio, creo que aquí es de 680 newtons y en el espacio son 68 kilos. El principio de Arquímedes dice que un cuerpo sumergido sufrirá un empuje equivalente a la masa del líquido que desplaza.
Es la razón por la que los barcos flotan. Porque desplazan mucha agua. Y no importa que sean de acero, al desplazar toda esa cantidad de agua les permite flotar porque hay un empuje que los mantiene a flote. ¿Por qué? Si esto es cierto y yo pongo un tornillo en un recipiente de agua, ¿por qué el tornillo se hunde? Entonces, ahí ya podemos hablar sobre la densidad. Exacto. La densidad del tornillo es mayor que la densidad del agua y entonces al desplazar la misma cantidad de todas maneras se va a hundir. Esa es una de las consecuencias del principio de Arquímedes, entender el principio de densidad que dice que el volumen, cada tipo de materia tiene una relación íntimamente ligada entre su volumen y la cantidad de materia que tiene. Ahí podemos acotar el famoso acertijo de ¿qué pesa más? ¿1 kilo de plumas o 1 kilo de acero? Las nuevas investigaciones modernas han podido demostrar que tiene más masa 1 kilogramo de oro que 1 kilogramo de helio. Bueno, regresándonos un poquito hacia la densidad, ¿qué sucede en el mar muerto? El agua del mar muerto tiene una gran cantidad de sales que hace que sea mucho más denso. Entonces, es mucho más fácil flotar ahí. También hay una relación recíproca entre la densidad y el empuje que hay del agua cuando un cuerpo se sumerge. Allí podríamos hacer el experimento de los 7 mares, porque donde un mar se divide con otro es muy obvio esto, que son aguas distintas. ¿Qué tiene de importante Arquímedes? ¿Por qué hablamos de él hoy? Arquímedes ya dijimos que es el primer científico, pero probablemente tuvo la gran habilidad de sobrevivir 1400 años a que lo rescatara Galileo. Bueno, y una de las facetas más importantes del trabajo que hace Arquímedes es precisamente el hecho de solucionar problemas. El plano inclinado. El tornillo sin fin. La reflexión a través de espejos. La palanca. El principio de Arquímedes. No sabremos mucho sobre Arquímedes de no haber sido por Vitruvio, o un arquitecto famoso ya que escribió la historia de Arquímedes unos 20, 30 años después de que murió. ¿Tiene algo que ver con el hombre de Vitruvio? Así es. Vitruvio, como arquitecto, hizo estos cálculos sobre las proporciones que debe tener el cuerpo humano. Es la razón por la que sabemos que si extendemos nuestros brazos, de punta a punta de nuestros dedos, es equivalente a nuestra estatura. De ahí sale entonces lo de hombre que calza grande. Bueno, Vitruvio calculó y estimó que 1/6 de la longitud de nuestro pie es proporcional a nuestra estatura también. Por eso los hijos cuando crecen, lo primero que le crecen son los pies, porque de ahí determinan la altura en que se van a desarrollar. No me la sabía. Entonces, con estos trabajos de Vitruvio, Leonardo, el polímata, se inspiró para hacer este dibujo que es el hombro de Vitruvio. Que hay varios hombres de Vitruvio, pero el más famoso es el de Leonardo. El de Leonardo. Recapitulando, además de que Arquímedes era un hombre que se bañaba desnudo. Y precisamente esos tiempos de baño es cuando encontró la explicación al principio de Arquímedes, que era la solución a un problema impuesta por el rey Hierón. Eureka es la palabra en griego que significa lo encontré. De acuerdo al principio de Arquímedes, cuando te metes a una alberca, pudieras sentir como que flotas, porque el agua ejerce una presión de abajo hacia arriba sobre el cuerpo que está inmerso en él. La triste muerte de Arquímedes nos recuerda de cómo tener conciencia de los científicos y el talento que existe en el mundo. Resulta que en plena batalla, intentando ser conquistada la ciudad, había una orden muy clara de llevar a Arquímedes vivo. Arquímedes era muy famoso y entonces tenían la consigna de llevarlo vivo. Lo encuentran hallando sobre el piso una fórmula matemática, buscando la solución a un problema. Y entonces el soldado lo confronta y le dice que es prisionero y que lo tiene que acompañar. No me moleste, ya mero resuelvo aquí mis círculos. El soldado pues se desespera y le vuelve a insistir que vaya con él, ¿no? Que le digo que me espere, ya resuelvo mis círculos. Y bueno, pues el soldado, en tanto ignorante, tanto desesperado, y pues un soldado a final de cuentas, pues lo mata ahí mismo. Y esa es la muerte trágica de Arquímedes. Bueno, pues que a final de cuentas manifiesta mucho de esa distracción natural de
de aquel que se abstrae en los problemas de la ciencia. Santa ciencia, dirían. Arquímedes murió cerca de los 74 años a estimaciones de los historiadores. Su legado persiste hasta la fecha y seguirá existiendo en los libros de texto y la física porque así es la ciencia. Y porque además, a lo largo de los días, por donde quiera que andes, vas a encontrar alguno de los inventos o descubrimientos de Arquímedes. Como el gato hidráulico de los carros. Como el tornillo sin fin que se usa para moler café en los molinos de manuales. También utilizamos el tornillo sin fin en los ejes de los telescopios. O para bajar un cuerpo muy pesado con menor esfuerzo a través del plano inclinado. O para abrir una caja con una barreta haciendo palanca. Denme un punto de apoyo. Y mover el mundo. ¿Y de qué vamos a hablar la próxima semana? Vamos a hablar de los telescopios. Es muy curioso porque quien consideramos el padre de los telescopios, que es Galileo, fue quien rescató todas las teorías de Arquímedes. Pues no vayan a faltar, desmatricúlense. Nos vemos la siguiente semana. Denle click, like, suscríbanse. Por favor, haz clic.